que llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Un abrazo grande en esta mañana. Vamos a hacer una cortica oración y luego vamos con el mensaje de este día. Dios, te damos gracias por regalarnos esta mañana. En Cristo Jesús te pedimos que nos llenes de mucho entendimiento, de mucha gracia, de mucha sabiduría. Ayúdanos a ser valientes, esforzados y perseverantes en cualquier tiempo y situación. Ayúdanos, Dios de los cielos, cada mañana a comprender, a interpretar los tiempos, las circunstancias, las situaciones, que tengamos una pasión por tu palabra, que tengamos un amor profundo, Dios, por levantarnos cada mañana con un inmenso deseo de agradarte, de hacer tu voluntad, de crecer en obediencia. Solo tú puedes producir en nuestro corazón el querer como el hacer de tu buena voluntad, y pedimos, Dios, de una manera poderosa que intervengas en nuestras vidas cada mañana para que seamos esos hijos de los que te sientas afortunado en medio de este mundo que va de mal en peor y que es demasiado importante, Dios, marcar la diferencia. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, que cada mañana podamos ser perseverantes en lo bueno, que no nos cansemos de hacer lo bueno, porque tu palabra dice, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo cosecharás. Queremos tiempos de grandes cosechas, Dios, de todas aquellas cosas buenas que solamente tú puedes traer y producir en nuestras vidas. Bendecimos a nuestros familiares, pedimos, Dios, que los mires con misericordia y que nos ayudes también a entender tu soberanía, tu grandeza, tu voluntad y tus propósitos, que son buenos, perfectos y agradables. Háblanos hoy en esta mañana. Listo. Vamos a ir a compartir la palabra de Dios. Les invito para que busquemos Romanos, el libro de Romanos, en el capítulo 9. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, esto está allí en el Nuevo Testamento, es uno de los libros más profundos del Nuevo Testamento, lo que es el libro de Romanos y lo que es el libro de Hebreos y el final de la Biblia, son libros profundos, complejos, pero que tienen un conocimiento tan importante para uno afianzar muchas doctrinas importantes de la vida cristiana. Así que vamos a ir a Romanos capítulo 9 y voy a empezar a leer desde el verso 1, dice de la siguiente manera. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hay otra versión que dice, y el Espíritu Santo guía mi conciencia. El verso 2 dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito o anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la elección, la gloria, el pacto, la prolongación de la ley, el culto, las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Cuando miramos estos versos hasta donde me detengo, que es el verso 8, vamos a analizar grandes verdades de este capítulo 9 de Romanos. Lo primero que el apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia de Roma es que cada una de las palabras que el apóstol estaba compartiendo con la iglesia eran palabras inspiradas por Dios, no eran palabras humanas, eran palabras dirigidas por el Espíritu Santo a un pueblo que necesitaba entender grandes verdades sobre los propósitos eternos y profundos que Dios tiene sobre aquellos que ha elegido para vida eterna, para salvación, para grandes promesas. Entonces, lo primero que quiero resaltar es lo importante de Pablo hablar siempre guiado por el Espíritu Santo. La conciencia de Pablo estaba guiada siempre por el Espíritu Santo a la hora de darle el mensaje a las iglesias. Y aquí hago un paréntesis porque qué rico uno crecer en esa buena virtud
de cada vez que yo hable, mi mente y mis pensamientos estén guiados por el Espíritu Santo. Porque no siempre que hablamos, no siempre que tenemos conversaciones, no siempre que estamos en la vida cotidiana, el ser humano es guiado, o los creyentes no siempre son guiados por el Espíritu Santo, sino que a veces somos guiados por nuestras propias emociones, o somos guiados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, a la hora de hablar, a la hora de compartir. Y qué interesante es que el Espíritu Santo nos guíe para nosotros decir las cosas importantes de parte de Dios. ¿Cómo crecer en esa capacidad de ser una persona guiada por el Espíritu Santo, o que mi conciencia esté guiada por el Espíritu Santo? Fácil. Cuando yo tengo mi mente llena de la palabra de Dios, cuando yo tengo profundos tiempos de intimidad, de oración, de meditación, cuando la palabra de Dios está en mi mente, entonces se convierte en esa voz de Dios dentro de mí a la hora de tomar una decisión, a la hora de enfrentarme a un momento difícil, a la hora de saber qué debo hacer, cómo lo debo hacer, qué debo decir y cómo debo asumir lo que estoy viviendo. Siempre, qué rico estar guiados por el Espíritu Santo, más que por nuestros propios deseos, que pueden ser engañosos a la hora de tomar decisiones importantes. Y entendiendo, por eso Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, no miento, estoy guiado por el Espíritu Santo. Cuando una persona está guiada por el Espíritu Santo, no está diciendo cuento, no está mintiendo. Y lo dice porque estamos en una naturaleza humana que por naturaleza mentimos, que por naturaleza engañamos, que por naturaleza incluso nos engañamos a nosotros mismos. El ser humano tiene unos malos hábitos. Entre esos malos hábitos es engañarse a sí mismo o decir mentiras que termina usted creyendo como si fueran verdades, o que usted termina hablando mentiras, y de tal manera se vuelven esas mentiras tan fuertes en la vida de los seres humanos que empieza a creer el ser humano las mentiras como si fueran verdades. Y ahí surge el engaño, ¿no? Cómo las personas a través de su vida cotidiana crecen mucho en el engañar, en tomar algo muchas veces que es cierto, mezclarlo con algo que no es cierto y convertirlo en un engaño o en una mentira. Bueno, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo deseaba ser maldito, deseaba ser anatema, por causa de aquellos que amo, que son mis hermanos en la carne y que son parientes míos. El apóstol Pablo tenía una tristeza en su corazón, tenía un dolor en su corazón, porque aquellas personas, aquellos hermanos que hacían parte de su sangre, que hacían parte de su raza, podía mirar Pablo que tenían un corazón endurecido, que no experimentaban el aceptar a Jesucristo, el reconocer a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Y a Pablo le daba mucho dolor ver que sus hermanos rechazaban el mensaje. A Pablo le daba mucha tristeza ver que muchos que decían ser o descendientes de Abraham o que somos israelitas, sobre los cuales habían muchas promesas, Pablo entendía a través del tiempo y a través de cómo el mensaje era rechazado, Pablo entendía que no todos eran descendientes verdaderos de Abraham, que creían en Dios y que estaban realmente elegidos para que todas aquellas promesas que Dios tenía por causa de la fe de Abraham llegaran sobre cada uno de sus hermanos. Y creo que aquí voy a hacer algo muy importante para resaltar algo importante. La mayoría de nosotros tenemos hermanos, algunos son hijos únicos, pero cuando uno tiene hermanos de sangre, de carne, es demasiado triste cuando uno empieza a compartirles a ellos de Dios para que puedan cambiar sus vidas, para que entren en un cambio poderoso. Y es impresionante mirar cómo nuestros hermanos rechazan constantemente el mensaje de Dios por su pecado, por sus malos hábitos, por una mente religiosa que fue diseñada por lo que nuestros antepasados y nuestros padres y abuelos empezaron a marcar en la mente de nuestros familiares. Y que cuando muchas veces empezamos a hablarles del evangelio puro, como la Biblia lo tiene establecido, entonces se generan
allí unos conflictos, ¿verdad? Unas discordias que muchas veces llevan a que en cierto tiempo nuestros hermanos, y lo digo por experiencia propia, en algún momento unos hermanos míos, cuando yo empecé el camino con Dios, empecé a chocar con ellos, empecé a chocar con los pensamientos que Dios empezó a traer a mi mente, que eran desconocidos para mí, y que empecé a transmitirlos a ellos para que ellos pudieran realmente también entrar en esa buena relación con Dios, y descubrí que no todos aquellos que son hermanos también están dispuestos a creer en ese Dios en el que estamos creyendo, y que no tienen como gran verdad la Biblia, porque muchas personas no consideran la Biblia como esa verdad absoluta, sino que tienen otro tipo de verdades y otro tipo de filosofía, unas filosofías, unos argumentos que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y eso genera tristeza, genera dolor, porque ¿quién quisiera que nuestros propios familiares al morir se condenen o se pierdan? Creo que a todos nos genera dolor y tristeza, y la mayoría de los que tenemos hermanos, siempre hay hermanos que son duros de corazón, que son difíciles, y que uno a través del tiempo les insiste, les habla, les comparte, oramos por ellos, entramos en momentos de crisis en sus vidas y les compartimos, en algún momento simpatizan, pero luego uno se pone a mirar y vuelven a recaer en esa vida pecaminosa, desordenada. Y eso genera dolor. Creo que Pablo dice, tengo gran tristeza y continuo dolor. Eso es un dolor constante en mi corazón. Y vuelvo a insistir en una gran verdad. Mientras nosotros estemos en la vida cristiana, vamos a tener en nuestro corazón unas tristezas que van a permanecer a través del tiempo. Un dolor que va a permanecer a través del tiempo. Y voy a decir una gran verdad muy fuerte. Muchos de esos dolores y de esas tristezas profundas del corazón por ver la condición de aquellos que amamos y que no se arrepienten y que no se quieren arrepentir, muchos de estos dolores y tristezas van a ser consolados en la vida eterna cuando estemos con Dios. Algunos vamos a poder disfrutar, y creo que todos quisiéramos tener la dicha que en un transcurrir del tiempo, que en unos 10, en unos 5 o en el tiempo, nuestros hermanos llegaran a Dios, a tomar los buenos hábitos de la vida cristiana, a renunciar al pecado y a enderezar esa vida torcida que tienen. Creo que eso nos generaría inmenso gozo, inmensa alegría, pero no todas las familias van a experimentar ese privilegio de que todos sus hermanos sean personas arrepentidas y que tengan una buena relación con Dios. Ahora, de pronto usted dice, yo no tengo hermanos, pero siempre he encontrado que aquellos que son hijos únicos, en el camino terminan encontrándose con amigos, con personas que terminan siendo sus hermanos, personas o compañeros de trabajo, personas con las que usted ha desarrollado diferentes actividades. También nos genera tristeza, ¿no? Porque son personas con las que hemos compartido muchas cosas, de pronto no tan sanas y tan saludables, pero que marcaron nuestra vida por la adolescencia, por la juventud, y que uno no quisiera que se perdieran, uno no quisiera que ellos al morir terminaran condenados en una vida desordenada o en una vida basada en la ignorancia o en un conocimiento distorsionado de la palabra. Y siempre digo, lo mejor que podemos hacer con aquellos que no quieren aceptar al Señor, que no quieren recibir el mensaje de Dios, es llevarlos siempre en oración, y tampoco podemos ignorar que el dolor y la tristeza también va a estar allí con un entendimiento profundo, porque hay dos formas de llevar una tristeza o hay dos formas de llevar un dolor. O podemos llevar un dolor o una tristeza en la ignorancia, en todo el tiempo, ¿por qué? O podemos llevar la tristeza y el dolor desde el entendimiento de lo que Dios hace, de lo que Dios quiere hacer, y que muchas veces
el cambiar al otro no depende de usted y no está en sus manos, sino que está en las manos de Dios. Y si Dios no hace lo que nosotros no podemos hacer, entonces deberíamos aprender a descansar en la soberanía de Dios, de que si Él no hace algo es porque tendrá todas las razones y los motivos que de pronto pueden ser desconocidos para usted, que de pronto pueden ser difíciles de entender, pero que la mejor forma de nosotros tener paz en medio de ese proceso es descansando en Dios, en su palabra y en la oración. Ahora, dice, porque yo deseaba, Pablo decía, yo deseaba ser maldito, o sea, yo quisiera ser maldito, yo quisiera estar separado de Cristo, o sea, en otras palabras, quisiera dar mi vida para que mis hermanos estuvieran en mi lugar, quisiera yo ponerme en el lugar de los maldecidos, para que mis hermanos fueran bendecidos, mis parientes según la carne, que son israelitas de los cuales fueron elegidos para gloria, el pacto, la prolongación, la ley, el culto, las promesas, de quienes son parientes de los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, dice el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, y aquí quiero explicar algo que es muy importante, que a veces genera muchos dilemas cuando hablo de estos temas, genera muchos dilemas en la mente, pero quiero explicar algo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios siempre cumple sus propósitos. La palabra de Dios nunca llega vacía. La palabra de Dios, cuando usted la comparte a las personas, redarguye hasta lo profundo, de tal forma que la palabra de Dios convence de pecado para que surja arrepentimiento, o la palabra de Dios redarguye, convence de pecado para que las personas realmente se arrepientan, y si no hay arrepentimiento, entonces una de las cosas que hace la palabra es que genera un juicio y el juicio empieza en mi conciencia, pero la palabra de Dios cumple sus propósitos, ¿verdad? Uno para arrepentimiento, otro propósito que cumple la palabra de Dios es generar juicio en una mente, en un corazón caído, en una naturaleza pecaminosa, y que siempre diré, vivir con el conocimiento de Dios y no experimentar un arrepentimiento es una vida en la que constantemente, siempre diré, hay un tormento en mi conciencia, en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos. No hay una paz, porque la paz verdadera llega a la mente y al corazón del hombre cuando hay un arrepentimiento y cuando hay un cambio en mi manera de pensar y en mi manera de vivir. Es el beneficio que genera el arrepentimiento: paz, libertad, gozo. Todos estos beneficios los genera la palabra cuando llega a mi mente y produce arrepentimiento. Cuando el corazón se endurece, entonces genera un tema de juicio, pero también se me va generando una responsabilidad de no haber aceptado ese mensaje. Y aquí es donde yo hago el paréntesis, porque hay personas que dicen, entonces, ¿qué sentido tiene que yo le comparta a alguien? ¿Qué sentido tiene que yo le comparta a alguien si ese alguien no se va a arrepentir? ¿Qué propósito tiene de que yo le diga a alguien de que se arrepienta si esa persona no se va a arrepentir? Y el propósito que cumple el hecho de que usted le hable a esa persona es que usted cumple con varios de los pensamientos que Dios quiere que llevemos a cabo, y es que su mensaje, su palabra, sea llevada a todas las personas, incluyendo nuestra propia familia. Es más, por allí es donde tenemos que empezar a la hora de llevar el mensaje de Dios. Es por nuestra casa donde tenemos que empezar. Pero al compartir en nuestra familia y ver que en nuestra familia algunos se arrepienten y otros no, no por el hecho de que alguien no se arrepienta, no es el hecho de que yo no puedo o no debería de seguir compartiendo la palabra, o esto no me debería de generar un desánimo de por el hecho de que la persona no se arrepintió habiéndole compartido la palabra, entonces yo no continúe en ese mandamiento de Dios de ir a compartir el mensaje y llevar la palabra a todo lugar y a toda parte.
yo no puedo parar y yo no puedo dejar de compartir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cumplirá el propósito que Dios quiere que cumpla, más allá de lo que yo deseo que pase en alguien, o más allá de lo que yo quiero que suceda en una persona, porque es ahí donde yo tengo que aprender a descansar en que es Dios el que cumplirá el propósito soberano a través de ese momento en el que yo esté compartiéndole a una persona su palabra. Aquí hago un paréntesis para incluso recordarles un momento que vivió Moisés. Cuando Moisés iba a hablarle al faraón, el corazón del faraón se puso duro, durísimo, y el faraón no se iba a arrepentir, y sin embargo Dios le decía a Moisés, vaya, dígale a faraón que deje ir al pueblo. Entonces Moisés iba, faraón se endurecía más, luego Dios volvía y le decía a Moisés, vaya otra vez y háblele, y cada vez que le hablaba, el corazón era más duro, y alguien podría decir, normalmente cuando alguien lee esa porción dice, pero Dios, ¿para qué ponía constantemente a Moisés a hablarle a faraón si el corazón de faraón estaba endurecido y no se iba a arrepentir? Pues resulta de que con esas experiencias constantes de Moisés ir a faraón, había grande aprendizaje para Moisés, porque Moisés se daba cuenta de lo duro que puede volverse el corazón del hombre. Cuán duro nos podemos volver, cuán tercos podemos volvernos con el hecho de que alguien nos comparta. Entonces, Moisés tenía mucho aprendizaje, ¿no? A través de la dureza del corazón, a través de ese rechazo de Faraón, Dios le estaba enseñando muchas cosas a Moisés. Y dentro de esas cosas que también le enseñaba Dios a Moisés, era que Moisés era un privilegiado, un hombre elegido por Dios que tuvo la sensibilidad, que tuvo un corazón dispuesto a escuchar esa voz y a obedecer. Y claro, Moisés entra en una profunda enseñanza, pero no solamente Moisés, el que tiene el corazón endurecido también entró en un gran y profundo proceso en el que se dio cuenta, Faraón se dio cuenta, así no quiso aceptar a Dios, así haya rechazado el mensaje de Dios, Faraón se dio cuenta que hay un Dios en los cielos, que es todopoderoso, y que el ser humano, por más poderoso, por más terco, por más difícil y por más duro que sea, siempre quedará el ser humano reducido a nada ante la gloria, la grandeza, el poder, la soberanía de Dios. Y que cuando Dios determina hacer algo, lo hace, más allá de la dureza, de la terquedad o de que un ser humano quiera volverse piedra de tropiezo en el camino sobre lo que Dios quiere hacer. Dios envía plagas sobre este imperio de Faraón, manifestando su gloria, manifestando su grandeza, resaltando Dios ante los ojos de Faraón, ante los ojos de Moisés y ante los ojos del pueblo, que Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere, manifestando esa gloria, esa grandeza de su soberanía, ¿verdad? Entonces, hay mucho aprendizaje que uno adquiere a través de esos corazones que rechazan el mensaje de Dios, que también lo llevan a uno constantemente a mirarse al espejo, a entender que nosotros podríamos estar al otro lado de aquellos que son tercos y que son difíciles y que rechazan el mensaje. Y esto también nos lleva a una condición de humillarnos constantemente delante de Dios y reconocer que definitivamente su inmensa misericordia, su inmensa bondad, su inmensa soberanía nos ha escogido y su palabra ha generado algo en nosotros, y es ese deseo de obedecer y ese deseo de arrepentimiento que viene de parte de Dios, porque no puede surgir de nosotros, por cuanto nuestra naturaleza siempre estará inclinada a hacer lo malo. Entonces, son muchas enseñanzas que vienen cuando empezamos a entender estos temas tan profundos, y hay algo que Pablo dice. Entonces Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios siempre cumplirá sus propósitos, y por eso nunca debemos dejar de predicarla, de hablarla, de compartirla, de enseñarla, de transmitirla,
a donde Dios quiere que nosotros lleguemos con el mensaje. No deje nunca de llevar el mensaje de Dios, porque la palabra nunca falla. Siempre cumplirá los propósitos de Dios, siempre de Dios, por encima de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, porque miren el sentimiento de Pablo. Pablo tenía un sentimiento de tristeza y de dolor. Muchas veces vamos a llevar en nuestra vida cristiana el sentimiento de tristeza y de dolor. Lo llevó Pablo, y también nosotros podemos llevar ese dolor de tristeza y de tristeza y de dolor, por cuanto Dios de manera soberana hace como Él quiere y no como nosotros queremos, incluyendo esa parte de nuestra familia que queremos y que amamos, pero que no está en nosotros el cambiarlos a ellos, no está en nosotros el poder de cambiarlos, está en Dios como soberano y como todopoderoso. Entonces voy terminando esta parte que es importante y dice, entonces nunca olvide, la palabra de Dios no falla, nunca falla, siempre cumple sus propósitos. Ni por ser descendientes de Abraham, dice, no son todos hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. O sea, no todos los israelitas son verdaderos elegidos. No todos los que habitan en una casa son verdaderamente elegidos por Dios. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. Y no todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios. Y estas son verdades duras, pero que es demasiado importante que las vayamos como interiorizando en nuestro corazón. Porque no todo el que dice que es cristiano, no todo el que dice que es hijo de Dios, porque no es verdad. Hay personas que no son hijos de Dios, y la Biblia dice incluso que algunos son hijos del diablo. Entonces no todos son hijos de Dios. Y aquí resalto algo que es muy profundo. Usted puede nacer en una familia cristiana, y no porque su papá sea cristiano o porque su mamá sea cristiana, ese título de cristiano que tiene su mamá o que tiene su papá no le garantiza a usted que usted lo sea. Eso también es importante resaltar, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, ay, es que yo vengo de una familia cristiana, pero eso no es garantía de que usted realmente sea cristiano. Para que entremos en un profundo análisis de que la garantía de que usted sea cristiano no depende de su familia, ni de que usted venga de una descendencia muy espiritual o muy religiosa. Para que usted tenga claro esa parte, porque los israelitas empezaron a llenarse de un ego, empezaron a llenarse de un orgullo, empezaron a llenarse de una soberbia muy profunda, que los llevó a los israelitas, a todos, a creerse en cosas que no habían analizado con profundidad, ¿verdad? Empezaron a creerse en muy importantes porque eran israelitas. Y claro, este mensaje de Pablo empezaba a generar un choque profundo en las personas. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a sentirse atacados por Pablo. El mensaje realmente no era de Pablo. Dios, a través de Pablo, empezó a confrontar a los israelitas, a hacerles entender que no todos eran elegidos. Y ahí es donde es importante uno empezar como a revisarse, porque son los frutos, es la obediencia la que va garantizando si usted realmente es una persona elegida. Sus frutos y su obediencia es esa garantía que debemos ir analizando en nuestra vida cotidiana. Y termino con esto. Entonces, esto dice, ni porque usted sea descendiente de Abraham, no todos son hijos, sino en Isaac te será llamada la descendencia. En otras palabras, recuerden que Isaac es el elegido, es ese hijo elegido de Abraham, por donde vienen las promesas de Dios, de vida eterna, de salvación, de esperanza, sobre los que siempre diré, se marca unas pautas importantes en la obediencia de su resultado. Entonces, esto dice el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos son según la promesa, son todos aquellos descendientes.
termino con esto. Nosotros, aunque no somos parte del pueblo de Israel, aunque no somos israelitas por nacionalidad, aunque no somos israelitas de nacionalidad, nosotros somos hijos de Dios y también somos descendientes de Abraham porque creemos en Jesucristo y porque llevamos una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y nosotros, que no éramos israelitas, venimos a ser parte de ese pueblo de Dios por la fe en Cristo y por la obediencia a su palabra. Así que también a través de los años, ¿qué hace el mensaje de Dios? Que en diferentes partes del mundo, de nacionalidades, de lenguas, de razas, vengan esos descendientes, esos creyentes por la fe, son añadidos a esa familia que representa Israel. Entonces nosotros venimos a ser parte también del pueblo de Israel por la fe. Así no tengamos la nacionalidad de la vida, así no tengamos la nacionalidad israelita, pero tenemos la fe en Jesucristo y somos añadidos a ese pueblo elegido por Dios. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Vamos a hacer una cortica oración. Dios, te damos gracias por regalarnos este tiempo, por regalarnos esta mañana, por hablarnos a nuestro corazón, por llevarnos a profundos entendimientos de verdades muy profundas. En la vida cotidiana, Dios de los cielos, vamos a llevar muchas veces un dolor y una tristeza por aquellos que rechazan el mensaje y que no reconocen a Cristo y que no quieren reconocer a Cristo. Ayúdanos, Dios, a descansar en tu presencia. Ayúdanos, Dios de los cielos, a descansar en tu inmensa soberanía, de que eres tú y solamente tú el que tiene el poder, el que tiene el derecho, el que tiene toda la capacidad de elegir o no elegir a quién quieres y cómo quieres. Ayúdanos a procesar estas verdades tan profundas de tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo gigante.